¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Estefanía Chacón y les doy la bienvenida a su programa Café a Café, un espacio creado por colaboradores para colaboradores. Aquí contamos sus historias, sus vivencias, sus experiencias dentro de Anar Health Technology. Y es que hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un súper invitado que nos estará contando sus vivencias y sus experiencias en 5 años que lleva dentro de la empresa. Así que Andrés Pachón, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Estefanía, muchísimas gracias a ti por la invitación, por este Café a Café. Encantado de estar acá. No, el placer definitivamente es de nosotros, Andrés. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿si te gusta el café? Estefanía, me encanta el café. ¿Sí? Y qué mejor que de Café a Café acá. Por supuesto, y es que de eso se trata el programa, de que disfrutemos un café mientras nos hables de tu historia. Así que hoy toda nuestra atención está puesta en ti para que nos cuentes quién eres fuera de Anar. Bueno, cuéntanos, Andrés, ¿qué cargo desempeñas dentro de la empresa? Estefanía, yo ingresé a Anar hace 5 años, como lo mencionabas, analista de selección, y al día de hoy afortunadamente he tenido un crecimiento importante y soy analista senior de selección. Cuéntanos de dónde vienes. Yo nací acá en Bogotá, Estefanía, Rolo, a mucho honor. Nací acá en Bogotá. Tengo mi familia, ya como muchos millennials migramos de la casa. Ya tengo mi pareja, vivo con mi pareja y sigo radicado acá en Bogotá. Bueno, cuéntanos, ¿qué soñabas de ser cuando eras niño? Estefanía, creo que todos cuando éramos niños nuestros sueños eran supremamente grandes. Soñaba con hacer muchas cosas, eso sí, completamente diferente a lo que estoy acá, positivamente hablando, pero mi sueño cuando chiquito era ser médico, estudiar medicina. Estudiar medicina. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tan buen estudiante eras en el colegio? Era el ñoño de la clase. Te cuento un poquito, yo tuve una educación muy religiosa, si se puede decir. La básica primaria de mi época, yo la hice con monjas. Pasé al bachillerato a un colegio de sacerdotes, un colegio salesiano. Entonces digamos que en esa primera etapa primaria, principios del bachillerato, fui el estudiante ñoño, el juicioso. En ese momento me gustaba mucho la historia, digo en ese momento porque ahorita no tanto, de pronto ahorita de otra manera, pero fui el estudiante ñoño, el juicioso, el aplicado, que le gustaba mucho la historia. Entonces, wow. Así me definiría en este momento. Bueno, y ya que me cuentas que tu educación se centraba mucho en el tema religioso, ¿no te gustó en ese momento ser como sacerdote o algo así más o menos? Sí, no. Mira que en algún momento lo pensé. Esto mis papás no lo saben, me estoy confesando. Estamos en confesiones. Creo que va a haber de Café a Café. un espacio de confesiones acá. Sí lo contemplé, pero como te digo, ya ese bachillerato fue un colegio salesiano, un colegio masculino, solo hombres. Y tuve el espejo de varios compañeros que sí se dedicaron a eso, o por lo menos lo tenían más en serio que yo, lo tomaban más en serio que yo. Entonces desistí del pensamiento básicamente porque creía que ya iban a haber muchos sacerdotes, por lo menos del colegio y del salón donde yo estaba. Entonces finalmente no tomé la decisión. Y no tomaste la decisión. Bueno, ¿sientes que fue la decisión correcta de no haberlo elegido? Sí, creo que, como dirían las mamás, la vida sabe para dónde lo lleva a uno y este es el camino y aquí estamos. Creo que nos fue mejor que siendo sacerdote. Bueno, en otra vida será entonces. Bueno, Andrés, cuéntanos, bueno, todos en la vida tenemos un momento muy importante y muy decisivo cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Fue, no quiero decir traumático, pero sí fue difícil. ¿Por qué? Te cuento un poquito. Yo estaba en el colegio y más o menos como en octavo grado, octavo, noveno, décimo, yo me dediqué al deporte desde el colegio. Sexto, séptimo, como te digo, fui muy ñoño, siempre muy apegado a lo que era el colegio en las notas, en sacar buenos resultados. Y en octavo hicieron como una pequeña audición, si se puede decir, de la selección de fútbol de salón del colegio. Yo no sé ni con qué impulso ni por qué razones de la vida resulté en esa audición y la sorpresa fue que hice parte de la selección de fútbol de salón del colegio octavo, noveno y décimo. En 11
tuve que salir porque ya como todos los colegios y los momentos de la vida, bueno, ¿qué se va a poner a hacer? Está en 11 y empiece a ver qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Este es un momento definitivo para su vida, entonces me hace el favor y deja de lado el deporte, la recocha y se pone serio. Claro, entonces yo llegué a 11, mis papás también como que, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está en su último año, ¿qué ha pensado? ¿Qué quiere hacer? Y la fácil para mí, como te decía ahorita al principio, me gustaba la medicina. La sorpresa era que yo no sabía que era una de las carreras más costosas que hay acá en el país, desafortunadamente. Mis papás, pues el tema de los recursos no era tan favorable, si se puede decir. Como muchas familias, digamos que el tema del patriarcado aquí estuvo muy marcado, entonces mi papá era la persona que trabajaba. Yo vengo de una familia somos 2 hermanos y mi hermana. Entonces, con mi hermano nos llevamos 2 años, entonces yo entré a la universidad, pero dentro de año y medio, 2 años ya mi hermano viene ahí detrásito, entonces también pensemos en la universidad de mi hermano. Entonces mi papá me dijo, no, medicina no, muy costoso, piense en otra cosa. Creo que yo en ese momento estaba muy ido de qué era lo que quería hacer. De hecho, yo decía, si no es medicina, no sé qué podría hacer, no me gustaba nada. Me gustaba la historia, me gustaba el deporte, muchas cosas, pero nada para dedicarme a eso en la vida y que me pagaran por eso. Un día, de repente, mi papá llegó y me dijo, esto es lo que usted va a hacer, y me llevó con el formulario de inscripción para psicología. Entonces, dijo, va a estudiar psicología. Créeme que fue la carrera menos pensada en ese momento. Si yo hubiera tenido la posibilidad de pensar, esa sería la última carrera que yo había puesto en la lista. Porque no sabía que existía, porque no era una opción para mí, no era un gusto tampoco. Obviamente yo, y como te decía ahorita, esto es un espacio de confesión para mí también. Mis papás no lo saben, mi papá no lo sabe, yo no quería estudiar psicología. Tuve que hacerlo, y digo tuve porque sí fue una obligación en ese momento con él. Ingresé a estudiar psicología y, como todos en la vida, con el paso del tiempo y con el camino le fuimos cogiendo amor a la carrera, o por lo menos a esto que yo hago, que finalmente sí es una carrera muy bonita, es algo que si tú no estás en a gusto con lo que vas a hacer, definitivamente esto no es lo tuyo. Totalmente. Y acá estoy. Bueno, entonces, ¿cómo fue cuando te dieron esa carta de, bueno, vas a estudiar psicología? ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué le dijiste a tu papá? ¿Por qué no le dijiste que no querías esa carrera? Porque mi papá inspira autoridad, Claro, como todos los papás. Entonces, no era fácil decirle que no quería estudiar psicología. De hecho, muchas cosas no son fáciles con los papás, a veces decirle no. Dije, bueno, vamos a ensayar. No quise decirle que no porque sí fui muy consciente de que muy pocas personas en el mundo, y estoy hablando en el mundo mundial, tienen la posibilidad de entrar a estudiar una carrera profesional. Ese acceso a la educación, a ser profesional, y más en nuestro país, es limitado, si se puede decir. Entonces dije, listo, vamos a ensayar, vamos a ver con qué nos encontramos. Psicología, cuando él me entregó el formulario, venía el pensum también, y vi que habían muchas cositas de, no directamente la medicina, pero sí relacionadas, que se podían vincular mucho a esa pasión que yo tenía por la parte médica. Y nos fuimos, eso fue más arriesgarnos. Lo peor que podía pasar era los 2 semestres, 3 semestres, decir, no, esto no es lo mío, definitivamente no me gustaba, a ver qué me invento. Pero creo que le dimos el beneficio de la duda a la carrera. Qué bueno que le hayas dado el beneficio de la duda, entonces. Totalmente. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso en la universidad? ¿Sí te iba bien? Fue loco. No era el mejor estudiante, pero me fue bien. Digo, me fue bien al final de la carrera porque ya le cogí un amor a la carrera, un gusto. Okay. Al principio, como te decía, no era mi primera opción, no era lo que yo quería hacer. Y simplemente era el cumplir por cumplir, pero no cumplir rozando el 3-1, 3-2, sino que finalmente sí estaba la disciplina de la educación, y como te decía ahorita, el referente de mi papá, que si no pasaba o perdía alguna materia, era el miedo de cómo le voy a decir y ahora qué hago, sí, el terror de los papás. Entonces el deber mío era cumplir con pasar con 4. No sé si era la mejor o la peor nota, pero yo decía, aquí me puedo mantener.
Con el paso del tiempo ya empecé a ver otras materias, farmacología, neuropsicología, bueno, todo este tema que ya, como te decía ahorita, me apasionaba y ya fue decir, aquí es mi momento de brillar en la carrera y así fue, ya al final de la carrera sí ya empecé, no quiero decir que a destacarme, pero sí por lo menos le prestaba un poco más de atención y me esmeraba por que las cosas salieran un poquito mejor. Entonces, el camino profesional me llevó a mí por otro lado porque yo ahorita me especialicé en toda la parte de talento humano, en la administración del recurso humano, que digamos que no tiene mucho vínculo con esa parte médica, con la salud mental, digamos así, que es la esencia de lo que yo estudié, pero sí la tengo dentro de mí, ¿sí? No me lo has preguntado y no sé si más adelante lo vayamos a hablar, pero me gusta inspirar todo ese tema de la salud mental, digamos que es mi bandera de cuídate a ti, cuídate a tu cabecita, a tus pensamientos, y lo sigo manteniendo ahí. Entonces, más allá de que mi camino profesional es otro, sigo siendo psicólogo y es mi enfoque también de promover y promulgar un poquito de eso también. Ok, hablabas hace un momento de referentes. Yo creo que todas las personas tenemos a esa persona que nos inspira, que nos motiva de cierta manera, o que es nuestro referente a un punto, a un futuro, ¿no? Y que de cierta manera nos da esas herramientas de pronto para llegar a ser quienes queremos ser. Tú quieres saber si tuviste en tu infancia o dentro de tu adolescencia ese referente y quién fue. Sí, Estefanía. De hecho, creo que no fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres en este caso. Como te decía, yo en el colegio digamos que estuve muy rodeado de esa parte deportiva, ¿sí? Deportiva de competencia, porque yo hice parte de juegos distritales, juegos nacionales. Tuve la fortuna de representar a Bogotá en unos Juegos Nacionales en Cali, viajé, estuve muy metido en ese tema de la competencia, pero al mismo tiempo descubrí que el fútbol de salón en ese momento no era lo único que existía. Estaba el básquetbol, estaba el voleibol y descubrí un deporte muy bonito que desde ese momento, te estoy hablando hace, no sé, como unos 16 años, me encantó, me marcó. Desafortunadamente no tuve la posibilidad de practicarlo muy formalmente, que fue el tenis, ¿sí? En ese momento, digamos que viví el nacimiento de Rafael Nadal, ya estaba Roger Federer un poquito consolidado y unos años después empecé a evidenciar el nacimiento de Novak Djokovic. Entonces digamos que tomé estas tres figuras porque si bien el tenis es un deporte elitista, es clasista, y tenemos que decirlo, es un deporte de mucha disciplina, es un deporte donde tienes que esforzarte tú porque eres tú el que está en la cancha, estás tú solo. Es luchar contra tu cuerpo, es luchar con tus pensamientos, contra tus pensamientos. Y ellos tienen o tomaron un modelo de acercarse al deporte completamente diferente, de concentrarse, de enfocarse y de tener una disciplina que de repente no en todos los deportes lo puedas encontrar. Entonces digamos que en ese momento los tomé muy referentes. Tengo la fortuna de que puedo recordar esos principios de estos tres grandes maestros del tenis, cómo han crecido, cómo han evolucionado y lo que eran antes a lo que son ahorita, ¿sí? Cuando Rafa Nadal jugaba en camiseta manga sisa y a la persona que es ahorita lo recuerdo muy bien y se convirtió en el modelo a seguir precisamente por eso, por la disciplina, por lo que han logrado y lo que han alcanzado y el punto de referente que se han convertido hoy también para el mundo del deporte. Wow. Bueno, aquí estamos hablando un poquito de deporte, Acá vamos a hablar de todo. Historia, de música, no, espectacular, me encanta. Bueno, ahora continuemos el hilo y es que ¿cómo fue entonces empezar tu historia laboral? ¿Cómo fue ese primer trabajo? ¿En qué trabajaste? Bueno, si me hablas del primer trabajo en mi vida, yo en vacaciones de la universidad vendía ropa en una marca muy reconocida de jeans. Yo trabajaba en el centro comercial Gran Estación, trabajaba las temporadas, un mesecito donde alistaba ropa, doblaba ropa, atendía clientes, de repente por ahí ahorita que caigo en cuenta haciendo esa introspección, por eso de pronto tanto el tema del servicio. Esos fueron como mi primer trabajo, los primeros dineros que yo recibí, mi responsabilidad sobre. Pero a nivel profesional, yo al final de mi carrera, como muchas carreras, tenía que hacer las prácticas profesionales y en ese momento tuve la oportunidad de hacerlas en el Ejército Nacional. En cuanto a requerimientos, era un año, cumplí mis prácticas
pero tuve la fortuna de que me dieron la posibilidad de quedarme 6 meses más, ya como con contratos, si se puede decir, aunque no era un contrato formal, era más verbal, una prestación de servicio, como profesional de psicología en un batallón del ejército. Supuestamente eran 6 meses, yo estaba todavía vinculado al ejército, pero mi mamá en ese momento trabajaba o tenía una cafetería dentro de una empresa que quedaba justo al frente de mi casa. Entonces, como vivíamos al frente, mi mamá tuvo la oportunidad, montó su negocio, le dieron la posibilidad de montar su cafetería dentro de la empresa y obviamente conocía a personas de todas las profesiones, desde todas las profesiones. Y uno de ellos era un ingeniero de sistemas, el ingeniero de sistemas de la empresa, y era contratista con otras empresas. Entonces en un momento, como buena mamá, empezó a contar, no, es que mi hijo estudia psicología, hace esto, hace lo otro, es la maravilla para mi mamá. Claro, es que Entonces él le dijo, le tengo el gancho, literal. Yo trabajo con un contratista que es una empresa de servicios temporales y ellos están necesitando un psicólogo. Si le sirve, yo lo meto allá, lo meto a trabajar allá. Y mi mamá, pues obviamente dijo sí, supuestamente el salario era un poco más alto, no sé qué. Y yo le dije, bueno, sí, de una, lo que yo estaba recibiendo en el ejército a lo que terminé ganando allá era, yo creo que el doble en ese momento. Entonces, yo en mi ignorancia le dije que sí. Digo en mi ignorancia porque no tenía ni idea de lo que es trabajar en una empresa de servicios temporales, y las personas que han trabajado en recursos humanos en servicios temporales saben lo que es trabajar en una empresa de servicios temporales. Entonces dije que sí, acepté, y lo que te digo, no sabes la locura de lo que es trabajar en una empresa de servicios temporales. Obviamente, haciendo la comparación con ANAR, es una empresa completamente diferente. Trabajas muchísimo más bajo presión, masividad, problemas todos los días, soluciona. Y yo en ese momento ya lo veo muy jocoso porque en ese momento sufrí mucho, aprendí muchísimo, pero ya el día de hoy creo que sentó muchas de las bases de lo que soy como profesional hoy día. Como te decía, uno es psicólogo en su esencia, pero el camino lo va llevando a la parte organizacional, clínica, uno es diferente. A mí me llevó por la parte organizacional y fue precisamente esa empresa. Entonces fue mi primer trabajo, fue la primera gran locura y ahorita pensándolo como profesional, el primer momento de ansiedad que me generó la vida, pero creo que sobrevivimos y aquí estamos. Y aquí estamos, que es lo importante, ¿no? Tomando café. Tomando café. Antes de adentrarnos un poco en el tema de tu historia en ANAR, nuevamente reitero, este espacio está dedicado más que todo hacia ti. Quisiéramos saber quién es Andrés fuera de las instalaciones de ANAR. Dios, esas preguntas dirían los psicólogos especializados es de las más difíciles porque, bueno, ¿cómo me defino? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Quién soy? Y he venido muchos años armando esa respuesta. Sí me defino como una persona tranquila, una persona calmada, como muchos que tengo mi carácter, pero soy una persona tranquila, no me gustan los problemas. De hecho, y en ANAR, los que han podido y han tenido la posibilidad de trabajar conmigo, hazme la retroalimentación, regáñame si es necesario, pero dime qué tengo que hacer para que no se repita, ¿sí? Ya, solucionamos. Entonces me gusta definirme como una persona que brinda soluciones, que como te digo, recibe la retroalimentación, hace la retroalimentación, pero se quedó en eso, ahora solucionemos. Entonces me gusta definirme como una persona que sabe dar soluciones. Me construyo como una persona que trata de ser muy centrada, que fantaseo mucho, que imagino mucho, a veces como que imagino muy en grande, y mi pareja, con quien afortunadamente ya convivimos hace un par de años, ha sido mi polo a tierra y como que me ha centrado en decirse, bueno, bájese de esa nube porque ya llega un momento en que fantaseo y pienso mucho. Entonces he venido trabajando mucho en eso, definiéndome como una persona más realista, tranquila, que quiere inspirar, como te decía ahorita, quiero ser un abanderado en todo ese tema de la salud mental, que si en algún momento allá, cuando me estén escuchando, quieren hablar, quieren recibir un consejo, una orientación profesional, yo no soy el de selección, no soy el de talento humano, soy Andrés Pachón, profesional en psicología, y desde mis alcances y lo que yo pueda hacer, bienvenidos. Entonces me trato de definir en eso, una persona que quiere ayudar, que quiere brindar un apoyo. Somos un mundo muy grande,
un país muy grande, una empresa muy grande, pero cada uno es un mundo diferente. Entonces, quiero aprender a entender a la gente, porque no es solo estudiar 5 años de psicología y ya entendiste el mundo, entiendes la mente y la cabecita de las personas. Cada uno somos muy distintos y eso, como te digo, me ha venido entrenándome y formándome para convertirme en una persona que quiere estar en paz, que quiere estar en equilibrio, pero que al mismo tiempo también le gustaría incentivar y por qué no ser un modelo también en eso. Claro que es un modelo que es tan importante hacer las cosas bien para que la gente así mismo te vea, ¿no? Que sea representación, eso es importantísimo. Andrés, hablando un poco de tu carrera y de todo tu proceso dentro de la psicología, yo quisiera que nos dieras algún consejo a las personas que de pronto están iniciando, porque tú sabes que las redes sociales tienen un alcance gigante y puede que lleguemos a algún joven que de pronto está inspirándose con su historia. Un consejo a las personas que quisieran iniciar en este mundo de la psicología, que te consuman en su momento. Que no se desilusionen. Yo sé, y no son psicología, en todas las carreras, todos los días, o bueno, por lo menos todos los semestres, están ingresando más estudiantes, se están graduando más estudiantes, están desistiendo más estudiantes. Y creo que el objetivo no solo de estudiar psicología, sino de cualquier carrera es que te puedas enamorar. Entonces, no se desilusionen si lo que están viendo en el primer, segundo, tercer semestre no es lo que esperaban. Créame que de ahí para arriba es cuando empieza lo interesante. Como te decía ahorita, al principio yo no le veía la lógica ni el amor a mi carrera, pero ya después empiezas a entender cómo funciona tu cerebro, cómo funciona de ahí para abajo todo tu cuerpo, pero fue con el tiempo. Entonces no se desilusionen, por lo menos psicología, y lo que me preguntas, es una carrera muy bonita, muy grande, que tiene conexión con muchas otras carreras que uno dice, bueno, en física, ¿qué tiene que ver? Y la física tiene mucho que ver en tu cabecita, en tu mente, en tus pensamientos. Entonces no se desilusionen, piensen lo que quieren y enfóquense en eso que quieren también, ¿sí? De pronto y de repente también la vida te va llevando por otros caminos, pero no dejes la esencia de lo que eres como persona y tampoco de lo que quieres en este momento. Entonces, insisto, no se desilusionen. La carrera, y no solo psicología, nos depara mucho, y como profesionales que hasta ahora están iniciando, que estamos iniciando, creo que nos falta mucho también por entender. Entonces el consejo es, no nos desilusionemos. Ok, perfecto, es un muy buen consejo. Bueno, Andrés, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué hago en mis tiempos libres? Trato y me gusta, me encanta descansar. Creo que, y allá también me darán la razón, nos queda muy poco tiempo a nosotros para invertir en nosotros, entonces trato de aprovecharlo. Como te digo, vengo de una vida, por lo menos en mi adolescencia, muy deportiva, muy deportista, y me quedó a mí una práctica muy interesante que es el running, ¿sí? Entonces, desde hace más o menos unos 15 años vengo participando en cual carrera pueda existir acá en Bogotá, media maratón, carrera de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 5K, todo lo que sea correr, allá estoy, o trato por lo menos de estar. Entonces me quedó un hobby muy, muy chévere, muy interesante, porque lo pongo en práctica para mí, es un espacio para mí. Me encanta la música, pero no solo la música por escuchar, sino por encontrarle un sentido también a la música. Entonces me pongo mis audífonos y siento que desaparezco, y con el running se combinan dos cosas muy interesantes, y es que puedo pensar, puedo estar más claro, puedo imaginar, volver a ser niño en cierta medida. Entonces el running y la música también, esa conexión me llevan mucho a ser yo mismo. Entonces me quedo, y es el hobby más grande que tengo acá. Incluso a veces con mi pareja tenemos esa, no quiere decir que esa pelea, pero sí ese conflicto de levantarme un domingo 5:30, 6 de la mañana a correr. Creo que no es de todo el mundo, no, que tú digas un domingo 6 de la mañana ya estás con tenis. No, a mí me encanta, ¿sí? Entonces como hobby me encanta, y me quedó eso del running. Oye, hablando de la música, yo quisiera saber si tienes algún recomendado para nosotros el día de hoy. Algo que tú digas, bueno, esta canción tienen que escucharla, o este libro tienen que leerlo, o esta película. Uy, créeme que ahorita, como tú lo decías ahorita, las redes son un medio supremamente importante porque te bombardean y todos los días te está llegando cosas nuevas, pero digamos que el recomendado para mí es
vete por lo que te gusta. Si te gusta el reggaetón, escucha reggaetón. Si escuchas el rock, revive y gózate el rock. Me encanta mucho ahorita un artista que es Post Malone, por los ritmos, por la música, por lo que está generando, por lo que está llegando por lo menos acá al país, sus colaboraciones, todo este tema. Me gusta mucho la música de él, por lo menos en este momento, me gusta mucho la música de él. Y en cuanto a un libro, me encantaría, obviamente muy enfocado a mi carrera, pero es un libro que me lo estoy leyendo, que me ha encantado mucho. Se llama La historia secreta de tu mente, de Mariano Sigman. Es un neurólogo argentino, o sea, está escrito a nuestra cultura, a la historia latinoamericana. Entonces, si tienen la posibilidad, les gusta o curiosean con todo este tema de la salud mental, de entender un poquito la cabeza de nosotros los humanos, es un buen recomendado. Bueno, entonces ya saben para qué tomen nota. Por favor, tomen nota ahí si lo pueden leer y nos sentamos otro día de café a café a hacer una charla de eso. Qué chévere, rico. Es el espacio. Totalmente. Bueno, Andrés, a veces, digamos que dentro de nuestro tiempo laboral es muy difícil sacar ese tiempo para uno mismo. Tú hablas de la salud mental, claro, es importantísimo, pero a veces nuestro trabajo mucho de nos lo impide. Entonces yo quisiera saber cómo haces tú para nivelar y de alguna manera equilibrar tu vida personal con la vida laboral. Uy, pregunta interesante, Estefanía, porque pues por lo menos yo lo hablo desde mi posición, desde nuestro cargo de talento humano, de pronto nos puede quedar un poquito más de tiempo, ¿sí? Y te lo hablo de esta manera porque entiendo la operación de ANAR. Afortunadamente pues han sido 5 años de entender, de conocer, y sé que a muchas personas de repente no les queda tiempo ni siquiera de almorzar, ¿sí? No porque no lo quieran hacer, sino que de verdad el tiempo nos absorbe tanto en que tú ya estás tan inmerso en tus cosas, te encariñas también con eso, porque finalmente el trabajo también es de amor, y te dejas llevar, y cuando te das cuenta son 5 de la tarde y tú dices, caramba, no almorcé, o tengo que hacer, o tengo que llevar, en fin. Entonces para eso creo que sí es, como te lo decía ahorita, un tema de disciplina, que si tú dices de 5 a 6 de la tarde voy a hacer meditación, voy a hacer ejercicio, voy a leer un libro, que realmente le saques el espacio a eso, ¿sí? Insisto, sé que a veces es un poco complicado desconectarnos del trabajo, desconectarnos del teléfono, los que tenemos teléfono corporativo, correo corporativo, nosotros manejamos los correos, o sea, desconectarnos es un poco complejo, pero es disciplina. Si tú dices, voy a hacerme ni siquiera una hora, media hora, ¿sí? No sé meditar. Tenemos ahorita las redes sociales, está el internet, entras a YouTube, clases de meditación, técnicas de meditación, y le sacas el espacio. Ejercicio en casa, compras unas bandas elásticas y puedes hacer ejercicio incluso mientras te estás enviando correos. Entonces es más de ten la disciplina, saca el espacio, pero que el espacio sea realmente para eso, ¿sí? Y muchas veces, y cuando yo llegué te agradecí por el tiempo, porque a veces es complicado sacar tiempo, estás ocupado, estás en 1000 cosas, y es complejo sacar por lo menos 30 minutos para uno, ¿sí? Entonces también a modo de consejo, si lo quieren seguir, seguimos por esa línea, saquemos tiempo, ¿sí? Para ti mismo, para la familia. A veces dicen no tengo tiempo, o simplemente cuando tú llegas estás tan cansado que no le prestas ni atención ni siquiera a tu mascota, y la mascota es, después de los hijos o la familia, ese animalito que se pone contento por uno. Entonces dedícale un poquito de tiempo. Entonces, no tengo tiempo. Si tienes tiempo, lo que no tienes es la disposición para. Entonces sácale 30 minutitos, ya con eso te liberas, te despejas, entras en otro mundo, y muchas veces eso te ayuda a olvidar también la presión, el estrés, la ansiedad que te pueda generar el día. Wow, es una reflexión muy linda, porque el tiempo es muy valioso. Total. Y a veces lo desperdiciamos haciendo cualquier cosa, de pronto metemos en redes sociales, y nos olvidamos de esa parte tan importante, y es alimentarnos a nosotros mismos, no solamente literalmente alimentarnos, sino leer un libro, escuchar cosas que de cierta manera pues nos aporten. Es muy importante, y qué buena punto. Bueno, estamos muy filosóficos. Estamos muy filosóficos, sí. Vamos entonces a tu historia, Nana. ¿Cómo llega Nana a tu vida? Dios, literalmente como tú lo dices, fue ANAR el que llegó a mi vida, porque creo que cuando yo hice la entrevista, cuando hice el proceso de selección, ni siquiera sabía que era para ANAR. ¿Por qué? Te cuento un poquito mi historia laboral. Después de que yo trabajé en la empresa de servicios temporales, tuve la posibilidad de llegar a una empresa
del sector de la aviación, digámoslo así. Y en esta empresa yo estuve más o menos 4 años, ¿sí? Esta empresa del sector aviación por ese momento se vio afectada por huelgas, por paros, digamos que tuvieron un tema de reestructuración ahí, cambio de presidente, bueno, vivieron muchísimas cosas. Y desafortunadamente hubo mucho recorte de personal, ¿sí? Y dentro de esas, incluso desde la parte administrativa, ¿sí? De ese proceso talento humano, en diferentes áreas. Y pues desafortunadamente tuvieron que finalizar el contrato por recorte de personal. Muy buen trabajador, obviamente, como siempre, pero pues digamos que la historia en ese momento finalizó. Entonces tuve mi indemnización, todo el tema, salí, pero no quise inmediatamente empezar a salir a trabajar, sino que yo dije vamos a tomarnos un tiempo, vamos a irnos a un viaje. Sin embargo, fuimos dejando hojas de vida, aplicando hojas de vida a diferentes procesos de selección. Nos fuimos, eso fue en mediados de Semana Santa. Nos fuimos un viaje con mi pareja para Bucaramanga. Nos fuimos por tierra, nos fuimos para Bucaramanga. Estuvimos en Bucaramanga, vivimos Bucaramanga, conocimos Bucaramanga y dijimos ya bueno, ya es el momento de volver a la realidad, tenemos que volver a Bogotá. Pero resulta que antes de venirnos, hoy, mañana viajamos a Bogotá, me llegó un correo electrónico. Sí, te invitamos a un proceso de selección, esta es la dirección, hora 4 de la tarde más o menos, era tardecito. Me entró la desconfianza porque yo soy de los de talento humano de la antigua, que te tienen que llamar, que te tienen que dar la oferta, te tienen que citar para no desconfiar. Y yo le dije a mi pareja, ¿será que sí? ¿Será que no? Aparte, finalizando la tarde, como que no era muy común. Bueno, ella me dijo, bueno, lleguemos a Bogotá y vemos si vas o no vas. Llegamos acá a Bogotá y ella me dijo, no, pues ve, ella ya había vuelto a trabajar. Como te digo, eso fue al final de la tarde, entonces me dijo, sales de la entrevista, nos encontramos y nos vamos para la casa. Efectivamente lo hicimos así. Cuando yo llegué, en ese momento ANAR no está aquí en las Américas, o no estaba aquí en las Américas, sino que estaba en el edificio de Colcán, en Chapinero. Entonces cuando yo llegué, claro, en la citación me decía a mí una cosa, y cuando yo llegué decía Laboratorio Clínico Andrade Narváez. Claro. Ok, aquí hice una cosa, pero allá está otra cosa. Sin embargo, vengo a entrevista, no sé qué, llegué, soy muy puntual, lo trato de ser muy puntual, llegué y estaba solo. Entonces yo llegué, me senté, estábamos en un auditorio y estaba solo. Entonces a los 10, 15 minutos ya no era el único, sino que habíamos 8 candidatos más, 8 profesionales más. Yo dije, ok, si son varias vacantes, acá hay de dónde, pero si es una como que no sé si logré clasificar, digamos que no me tenía mucha confianza tampoco en ese momento, ahorita que lo pienso. Hicimos el proceso, la entrevista, llegó obviamente la directora en ese momento del departamento de selección, nos hizo la entrevista, las pruebas, salí tipo 6 de la tarde, yo creo que pasaditas, ya estaba incluso oscuro, me encontré con mi pareja, me preguntó cómo me fue, y yo le dije la verdad, habíamos 8 personas más para el cargo, entonces no sé, como muchos que hemos presentado entrevista, como que ya la desconfianza a 8 personas para un solo cargo, como que no es lo ideal. Y yo dije, bueno, en otra oportunidad será, o si es, ha de ser. A los días, no recuerdo bien, como a los 2-3 días, me vuelve a llamar la jefe, me envía las pruebas psicotécnicas y me dice que venga nuevamente una entrevista con el gerente de talento humano. Yo, ok, clasifiqué por lo menos en la terna final. Nos vamos a presentar con el gerente de talento humano. Llegué, tuvimos la entrevista. Una entrevista muy amena porque en ese momento era hombre, o es hombre, quien era el gerente de talento humano. Y lo traigo a colación, no lo menciono porque el talento humano desafortunado, o no sé si afortunadamente, hay muchas mujeres, o sea, hay muchas mujeres. Entonces no es tan común que tú te encuentres una gerente, una jefe, siempre va a ser mujer, en la mayoría de los casos. Me sentí muy a gusto y no sé si generó una conexión con él, pero sí fue algo diferente, me sentí muy ameno. Me fui y al día siguiente me llama quien era la directora de selección en ese momento, selección y contratación en ese momento, y me dice que yo era la persona seleccionada, pero que me necesitaba a mí el 2 de mayo exactamente para ingresar. Los que han trabajado con nuestros procesos de selección, incluso desde un principio, los ingresos siempre eran los lunes, o son los lunes y los miércoles. Y en ese momento, pues 1 de mayo era festivo, día del trabajo. El 2 de mayo caía como un jueves, un viernes, no recuerdo bien. Que tenía que ser ese día porque la persona se le había ido, bueno, N cosas, y tenía que ser el 2 de mayo. Entonces que por favor
me tomara los exámenes, le agilizara todo el tema y que pudiera llegar el 2 de mayo. Y así fue, ingresé el 2 de mayo del 2019 a Canar. Y aquí estamos, 5 años después, 5 años y medio casi. 5 años larguitos, súper. Bueno, Andrés, yo creo que los desafíos y los retos nos forjan como personas y como profesionales. Total. Yo quisiera saber cuál fue ese reto, ese primer reto o ese reto durante estos 5 años que te marcó a ti, que fue significativo y que de cierta manera te ayudó a ser el profesional que eres hoy en día. Un reto grande lo vivimos primero socialmente y nosotros, por lo menos desde Talento Humano y desde mi posición, lo vi muy de frente, que fue el tema de la pandemia, ¿sí? Te estoy hablando que yo ingresé en 2019, en mayo de 2019, y pandemia llegó 2020, o sea, yo iba a completar escasamente 8 meses trabajando acá en ANAR, cuando vivimos todo el tema de la pandemia. Y nosotros en Talento Humano vivimos algo supremamente particular, y es que para finales de año 2019 la presidencia ya nos había dicho que el área de talento humano se iba a volver un proceso corporativo, es decir, ya no íbamos a hacer solo ANAR, o yo no iba a hacer solo ANAR, sino que íbamos a hacer Colcan también. Entonces, para principios del 2020 ya nos teníamos que convertir nosotros en un proceso corporativo. Entonces, principios de año estábamos como en ese empalme, todavía como que Colcan estaba allá, ANAR acá, pero como que ya sabíamos que teníamos que empezar a trabajar juntos. Bueno, fue una vivencia incluso extraña ahorita que lo pienso. Y mediados de marzo, finales de febrero y mediados de marzo, ya nos dijeron: ustedes se van a hacer cargo de talento humano, ANAR y Colcan van a ser corporativos. Y así fue, empezamos a hacer el empalme, yo empecé a tomar algunos procesos de selección y Colcan, y llegó la pandemia. Entonces, muchos de ese empalme, digámoslo así, lo vimos nosotros desde casa, porque pues obviamente corre para tu casa. Estábamos en Colcan, en el edificio de Colcan, entonces posiblemente podría llegar muestras de COVID-19. Bueno, empezó todo el tema a jugar un tema mental ahí de que no estabas, te podías contagiar. Bueno, todo lo que vivimos ahí, corre para la casa. Ya estando en casa, pues la incertidumbre, creo que de todas las empresas, que no sabía si hasta iba a llegar tu trabajo, si iba a haber más trabajo. Bueno, se juntaron un poco de cosas y ya nos dijeron a nosotros que Colcan iba a empezar a procesar las muestras de COVID-19. Ok, nosotros perfecto, vamos a mantenernos nosotros en el trabajo, pero lo que yo no sabía era que nosotros íbamos a hacer los procesos de selección de las personas que iban a procesar las muestras de COVID-19. Entonces ahí empezó esa segunda escuela mía, que fue empezar a contratar bacteriólogos, auxiliares de toma de muestra, bueno, todos estos profesionales que entraban en el proceso COVID-19, y no era solo Colcan, sino EPS, IPS, otros laboratorios, entrar a competir con todo eso. Entonces fue algo que me marcó positivamente ahorita. En su momento obviamente no fue tan chévere, si se puede decir, porque trabajamos bajo muchísima presión, trabajamos de día y de noche literalmente, se nos extendían las jornadas. Mi jefe en ese momento y yo hacíamos los procesos de selección. En un principio no teníamos más personas, más apoyo. Hubo incluso semanas en que el mismo gerente de talento humano tenía que ponerse a llamar a bacteriólogos para ver si querían o no trabajar con Colcan. Wow. La lucha con Colcan, porque obviamente en el mercado no había un salario que dijera esto te vamos a pagar, sino que ya llegaban EPS mucho más grandes con mayor poder a pagar el doble de lo que nosotros pagamos. Entonces lucha, terminé siendo un ejecutivo comercial prácticamente, porque tenía que venderte la oferta para que firmaras con... Bueno, se juntaron muchas cosas que con el tiempo obviamente nos tuvimos que adaptar. La empresa se fue adaptando y al día de hoy puedo decir, no sé si bien o mal, pero respondimos ante lo que sucedió al momento que tuvimos que atravesar. Como te digo, no sé si bien o mal, pero lo logramos, lo respondimos en la medida de lo posible, pero lo más importante fue que salimos adelante de ello, lo sacamos adelante. Salimos adelante, eso es lo más importante, ¿no? Eso habla de su buen trabajo en equipo y claramente exaltar esta etapa de nuestras vidas que fueron difíciles para todos, ¿no? Como la pandemia. Completamente. Andrés, ¿tienes alguna habilidad que ANAR te permitió desarrollar que de pronto la pones en práctica en tu vida personal? Caramba, sí, mira que a mí me pasó algo, personalmente hablando, algo muy particular, y es que, como te decía, yo en una empresa
del sector aviación, una empresa muy grande donde a ti te contrataban para hacer una cosa y a eso te dedicabas. Yo estuve 4 años y suena feo decirlo incluso ahorita, 4 años haciendo lo mismo, ¿sí? Obviamente estaba muy joven, pero digamos que fue una escuela muy chévere, pero estaba haciendo siempre lo mismo. Cuando entro a Canar tenía que quitarme yo esa venda de que no te contrataron solo para hacer esto, sino que tienes la posibilidad de hacer más y de relacionarte con personas de cargos más altos. Ya hablando del tema de jerarquías, en esa empresa, de que yo como analista tuviera la posibilidad de hablar con un gerente era algo remoto porque ellos estaban en otro mundo, viajando, otro tipo de personas, digámoslo así. Y cuando tú llegas acá tenía que relacionarme con el gerente, con el líder, con el coordinador, de tú a tú y soltarme un poquito en confianza. Fue chévere porque ANAR me lo permitió. O sea, mi jefe en ese momento me decía, tienes que hablar con el gerente de tal área para saber cuál es el perfil de persona que está buscando, qué es lo que quiere, en fin. Y sentarme sin miedo, realmente sin miedo, con esa persona teniendo 20 y tantos años, para soltarme y empezar a levantar un perfil de cargo, qué es lo que quiere esa persona, buscarle a esa persona. Aparte que los perfiles, nosotros lo hablamos acá en Talento Humano, son perfiles que tú en el mercado posiblemente no encuentras en todas las empresas. Un bacteriólogo con este perfil comercial, todas las características que quieran dar, no es fácil. Entonces entrar a negociar, aprender todo ese tema, me lo permitió ANAR, soltarme, sentir más confianza, de sentarme a nivel de jerarquías con gerentes, con personas de cargos más altos, y que estas personas tuvieran también la sencillez de decirte, mira, nosotros hacemos esto, explicarte, de mostrarte realmente lo que va a hacer esa persona, porque no es un solo conductor que le entregas un carro y va a manejar ese carro, sino tiene muchas responsabilidades técnicas, científicas, en fin. Y eso me lo permitió ANAR, el soltarme y darme esa confianza que creo hoy día me ha formado y en cierta medida también me caracteriza, tener esa confianza. Eso me permitió ANAR. A veces las personas que trabajan con nosotros se vuelven como parte importante, ¿no? Como familia. Yo quisiera saber si de pronto tienes a alguien en ANAR que podamos nombrar que de cierta manera haya ayudado a todo tu proceso profesional o personal y que hoy en día reconoces como tu amigo. No hablamos hace rato. Creo en este momento, como me estás preguntando, tengo 2 personas. Una que fue quien era mi jefe en ese momento, que como te decía ahorita, me formó, me instruyó, porque literalmente no sabía nada, ni del sector salud, ni lo que hacía ANAR, ni en su momento Colcan. Quien era mi jefe en ese momento, mi directora de selección. Como te digo, hace rato no hablamos, y un buen rato, pero si llega a ver la entrevista, si llega a ver este espacio, pues creo que es un momento idóneo para agradecerle. Me formó, me instruyó, me dio muchos de los tips que me han formado como profesional ahorita. Como te decía ahorita, el carácter, el tener la capacidad de decir no, decir sí, de aceptar una retroalimentación y formarme a través de eso, digamos que me ha servido mucho. Hago el empalme también ahí mismo con el que es mi jefe en este momento, porque me ha permitido y me ha dado las alas para poder hacer, o sea, me ha dado la confianza para poder pensar, para poder innovar, que es uno de los pilares que nosotros tenemos acá en ANAR, que si bien en ese momento no lo podía hacer por cosas que estuvieran pasando, en este momento sí tengo un poquito más la posibilidad. Digamos que nosotros en Talento Humano, de lo que éramos hace 5 años a lo que somos ahorita, éramos un grupo supremamente pequeño, como muchas empresas pasaron, vinieron, se contrataron, se fueron, muchos profesionales, pero hoy día podemos decir que tenemos un grupo estable y tengo una persona, una de mis compañeras, con que hemos generado un vínculo, hemos generado una confianza, ya incluso rozamos la parte personal de recomendarnos, de decirnos, de entrar a conocer cómo está tu familia, tu pareja, tu hijo, ella tiene un hijo. Entonces digamos que es conocer una persona que piensa parecido a ti, que te conoce de pronto en tu sinceridad de lo que eres como persona, y quiero reconocer eso. Creo que estarían mis jefes, ellos 2, y en este momento esta psicóloga. Ok, bueno, hablando de personas significativas para tu vida, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con alguna persona que admiras, puede ser de tu vida o de la historia en general, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Él decide en este momento que tenemos un modelo a seguir. Digo, en este momento, hoy día 2024, es algo
fuerte porque, y lo hablábamos ahorita, el tema de las redes sociales, todo lo que nos bombardea a nosotros, digamos que hay muchas personas que tienen la posibilidad de convertirse en un modelo a seguir, bueno, malo, positivo, negativo, pero hay mucho en este mundo. Entonces digamos que como modelo a seguir, no sé si sea una persona supremamente conocida, es una persona de acá de Colombia, una persona nacional, que está más vinculada en el medio de la música, en el tema de la radio, que no quiero decir que me gusta ni en algún momento quise hacer radio ni nada que ver con eso, pero sí lo admiro por lo que hace. Como te decía ahorita, me gusta y me encanta mucho la música, pero no solo la música por escuchar, sino lo que gira alrededor de la música, ¿sí? Sí. ¿Qué hay detrás de una canción de 3, de 4 minutos? ¿Cuál es la historia? Y cuáles son las historias que llevan a formar esa historia y que resulte en una canción. O sea, 4 minutos de ahí para atrás puede tener una historia, una vida completa. Y esta personita se ha dedicado su vida profesional a entender mucho ese tema, a relacionarse con mucho el tema de la música, los medios, todo este tema. Y es una persona que admiro mucho profesionalmente, es una persona que es supremamente inteligente, que se ha destacado en los medios de la música, en festivales, precisamente por eso, por conocer mucho de la música, que es Alejandro Marín. Él en este momento es el director de la emisora de la X, acá en Bogotá, pero a través de su historia profesional, que he tenido la posibilidad de conocerla, o por lo menos de entrar a buscar y en conocerla, me he dado cuenta que es una persona curiosa, que es una persona que va más allá de simplemente lo que puede uno escuchar o puede ver de una canción o de un artista. Entonces me sentaría a tomar ese café a café con Alejandro Marín simplemente por escucharlo. Digamos que ahí haría honor completamente a mi profesión y a mi carrera, que es sentarme a escuchar, porque sé que es una persona que tiene muchas historias, muchas vivencias y muchas enseñanzas. Me gustaría, si tuviera en algún momento, simplemente sentar a escucharme. No quiere decir que hacer una entrevista, sino simplemente que me cuente sus historias, lo que ha vivido, lo que ha observado, lo que ha podido entender, más de conocerlo. Él sería. Ok, wow. Sin duda alguna, esas personas son las que nos inspiran y que de cierta manera contribuyen en nuestra vida personal, aunque ellos no lo sepan. Así es. De pronto, sí. Continuando el hilo de las personas que admiras, ¿hay alguien en tu vida que te motive en este momento? Mira que yo, como embajador de la salud mental, creo que yo mismo me doy motivación, ¿sí? A veces esa lucha de tú con tú, de tu cabeza, tus pensamientos, es lo más difícil, ¿sí? Por más de que tú escuches podcasts de autoayuda, leas libros de motivación, todo este tema, si tú no cambias el chip en tu cabeza, es complejo, ¿sí? Entonces digamos que para eso me admiro a mí por lo que he logrado, por lo que he hecho. Muchas veces he estado solo, he logrado las cosas solo, pero mirando y haciendo retrospectiva, digo, lo he logrado. Entonces una persona que quisiera admirar, digamos que como lo hablamos ahorita, hay mucho bombardeo, hay muchas cosas que llegan, pero digamos que esa motivación me llega a mí simplemente para decir quiero lograr, quiero hacer. Soy una persona que piensa mucho, que idea mucho, que en mi cabeza construye muchas cosas, pero tengo afortunadamente en este momento un polo a tierra, que es mi pareja, que me dice: no, Andrés, bájate de la nube despacio para que no te estrelles tan fuerte, y hagámoslo de otra manera, ¿sí? Porque a veces, como te digo, ideo tanto que mi proyección es tan grande que a veces se vuelve imposible, ¿sí? El crear, el hacer, el decir yo puedo, que sé que soy capaz, pero vamos paso a paso. Entonces tengo como referente a mi pareja, que es mi polo a tierra, que es una persona que me dice: aterriza, hagámoslo de otra manera, pero lo vamos a lograr, pero haciéndolo real. Entonces ese aterrizaje, y creo que a todos nos pasa en la vida, a veces es necesario para no estrellarnos tan fuerte. Es mejor frenar un poquito antes para poder cambiar la vía de hacia dónde vamos, que estrellarnos de frente contra el planeta. Entonces mi referente, ella, que obviamente le agradezco, ya llevamos bastante tiempo juntos, entonces nos hemos educado, nos hemos formado, y al día de hoy creo que ella sería ese referente. Wow, qué bueno que nuestra pareja sea también ese polo a tierra, ¿no? Más real. Totalmente, sí, completamente. Bueno, Andrés, ¿cómo defines la cultura de ANA?
La cultura de NAR es una familia, Fanía. O sea, yo te voy a traer a colación una anécdota que tuvimos en la fiesta de fin de año del 2021, si no estoy mal, que fue en Andrés DC, sí. Andrés DC tiene varios pisos, varios ambientes, y pues obviamente nosotros como empresa teníamos que estar ubicados en varios ambientes, en varios pisos. Entonces unos estaban en un piso, otros en otro piso, otros en otro piso. Entonces digamos que en cierta medida como que todos estábamos separados, si se puede decir, pero llegó un momento de la fiesta donde ya no habían espacios, ya no estaba NAR en un piso, 2 pisos, 3 pisos, sino que todos estábamos prácticamente en el mismo ambiente, disfrutando de la fiesta, disfrutando del otro, digámoslo así. Y lo traigo a colación porque yo dije, caramba, NAR es una familia. O sea, el hecho que tú seas el ingeniero de zona que está en la costa no quiere decir que no te conozcas con el analista de contabilidad, con la persona de tesorería, porque en tu trabajo convives con él, te relacionas con él, y cuando llegas te conoces. Es que tú eres el que me ayuda con la legalización de los viajes. Es que tú eres el que me ayuda con los procesos de selección. Entonces ahí tú entiendes que ANAR es una familia, realmente y literalmente es una familia. Entonces te conoces, te hablas, te relacionas. Tu jefe en la fiesta de fin de año no es tu jefe, es tu amigo, es la persona con la que te estás tomando una cerveza, porque realmente, y dejémonos de vainas, tú vas a la fiesta de fin de año a tomarte tus cervezas, a sentarte con tu jefe, y eso hace una familia. Entonces, que tú llegues o tengas al frente en la mesa al señor Mijael, a la doctora Paola, como cualquier otro mortal de este mundo, es chévere. Entonces ves allá a tus papás, a las personas que están creando todo este grupo empresarial, y puedes acercarte o puedes decirle, oye, muchas gracias, o ven, nos tomamos una foto, tomémonos una cerveza, y eso hace una familia, ¿sí? Entonces no los ves lejos, sino que están ahí, y en ese momento me di cuenta que ANAR es una familia. Entonces si me preguntas cómo lo definimos, una familia, realmente es una familia. Bueno, llegó una pregunta que me gusta mucho. No quiere decir que pronto tu historia de NAR termine pronto, en absoluto. Por favor, no digas eso. Pero si tu historia en NAR finalizara hoy, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Uy, carambas. Como tú lo dices, espero que no se acabe hoy. No. Por favor, dale en tu mano. A mí no. Por favor. Pero digamos que si tuviera que ser así, me gustaría que me recordaran con una persona que siempre trabajó, ¿sí? Como te comentaba al principio del espacio, me gusta que si hay un problema generemos una solución, no nos quedemos con el problema porque ya está, eso me genera estrés, me genera ansiedad y no es el punto, necesitamos resolver. Me gusta generar solución, poquito mucho poder aportarte una solución, y un poco más allá si es posible, ¿sí? Como lo hablábamos ahorita, uno de los eslogans de los pilares que tienen es la innovación. Entonces, si no nos está funcionando de esa manera, miremos de qué otra manera lo podemos hacer, pero arreglémoslo, ¿sí? Creemos algo, solucionemos, y me gustaría que me recordaran de esa manera, solucionemos. Me gusta ser mediador, no, como te decía al principio, no me gusta la pelea, la discusión, no me enfrasco en ello, trato de no hacerlo, pero me gusta mediar ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Miremos qué nos falta para poder llegar ahí. 1. Y 2, el tema del servicio. Yo siempre me defino con una persona que me gusta ayudar, como te decía, pero que va un poquito más allá. Me gusta brindarte un apoyo, y en la medida de lo posible poderlo resolver. Entonces el tema del servicio creo que es supremamente importante. Así no lo sepa, busco la manera de darte esa solución o de entregarte el paso para que lo puedas solucionar. Entonces me encantaría que me recordaran así, una persona resolutiva, hablando en términos de competencias, una persona resolutiva y una persona servicial. Sería mi legado para NAR. Andrés, definitivamente qué gran espacio. Me encanta que esto se preste para exaltar también tu trabajo y de todas maneras reconocer esa excelente labor que haces. Realmente eres un excelente profesional. Y bueno, para finalizar me gustaría que nos contaras un consejito a las personas que están iniciando su proceso de pronto en ANAR o en otras empresas que de pronto no encuentran su camino. ¿Qué les dirías? Yo diría que todo camino es de paciencia, ¿sí? Tú no puedes pretender ya llegar al final del día siendo millonario, teniendo el mejor cargo,
ostentando, digámoslo así, todo lo que has podido llegar a hacer sin vivir un camino. Entonces tú lo mencionabas ahorita, es muy importante vivir ese camino. Y el consejo mío y para las personas de Anari, yo que conozco bastantes personas acá en ANAR por el ingreso, por diferentes cosas, tengamos paciencia, ¿sí? Estamos en el camino que tenemos que estar por cosas de la vida, por lo que puedan creer, pero estamos nosotros acá y lo más importante es creer en nosotros mismos, pero tener la paciencia que vamos construyendo eso paso a paso, camino a camino, ladrillo a ladrillo, y algún día se nos va a ver eso recompensado, ¿sí? A veces tenemos tanto afán por lograr, por llegar, que no vivimos ese camino, no vemos de pronto lo que tenemos al lado, las personas que están al lado, y nos quedamos simplemente con que mi objetivo es ser el heredero de Elon Musk, y no nos damos cuenta de todo el camino y todo lo que tuvo que vivir él o lo que tenemos que vivir nosotros para lograrlo. Entonces el consejo sería: tengamos paciencia, aprendamos de lo que más podamos, nos guste o no nos guste. Muchas veces lo que no nos gusta es lo que más está presente. A mí no me gusta el reggaetón, pero tú vas a la tienda, vas al supermercado, vas a la rumba y está el reggaetón. Cógele cariño al reggaetón, cógele cariño a eso que no te gusta para que se vuelva mucho más ameno el camino. Entonces, ten paciencia, cree en el proceso, cree en el camino, pero lo más importante es cree en ti. Si no crees en ti, si yo no creo en mí mismo, créeme que nadie más lo va a hacer. Y lo habla un profesional de la salud mental, cree en ti. Realmente, hace un momento lo hablábamos, el punto más valioso. Gracias por darnos su tiempo. Nuevamente, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Andrés, para nosotros es un placer. Estefanía, muchas gracias a ti. Gracias por el café. De veras que estos espacios lo hacen reflexionar mucho a uno, y ojalá pudiéramos ser un canal para llevar un mensaje también a las personas que nos pueden ver. Entonces, muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo y maravilloso haber estado acá. Y ustedes recuerden que esto es Café a Café. Los esperamos en la segunda temporada. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.